que deriven de todos esos proyectos y esos millones de euros, que se apliquen en Jerez, porque eso es lo que dice la propuesta. Que todos esos fondos, que se valore a Jerez como principal destino turístico y principal receptor de iniciativas y convocatorias derivadas del Spain Living Labs. Es decir, contamos con que se van a llevar a cabo de forma eficiente e independientemente de que vayan a ser 400, que ojalá que sean 400 millones de euros, pero si son 40, si son 4 o si son 400.000, toda esa experiencia positiva derivada del Spain Living Labs queremos que se aplique a Jerez de la Frontera. Lo que hacemos con la propuesta es levantar la mano y decir, oiga, somos una ciudad puntera, una ciudad que funciona en turismo, una ciudad referente, una ciudad con mucho potencial turístico y una ciudad en la que creemos que la inteligencia artificial puede ayudar para mejorar la experiencia de la visita de todos esos turistas que vengan en el corto, medio y largo plazo. Así que agradecemos el apoyo, nos alegra también que se hable de turismo, porque parece que hace muchos plenos que no se habla del ámbito turístico y es algo que nos gusta, que se hable también de inteligencia artificial, que es un tema que está ahora mismo pues en toda la prensa y es noticia, así que nosotros agradecemos el voto y esperamos, efectivamente, que Jerez dentro del corto medio plazo sea una potencia también puntera en inteligencia artificial turística. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votó a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos a la proposición número 6 del Grupo Socialista relativa a la atención primaria. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, iba a leer la parte de la exposición de motivos, pero en realidad esta iniciativa, esta proposición la traemos aquí porque queremos trasladar a este pleno y que de este pleno se traslade a la Junta de Andalucía el sufrimiento, el dolor, la incapacidad, la desesperación que viven todos los 212.000 jerezanos y los 8 millones de andaluces ante el deterioro y ante la amenaza de privatizar la atención primaria. La joya de la corona, la atención primaria que ha servido, que se ha construido durante más de 30 años, poco a poco, y para hacer de ella la joya y la mejor atención primaria reconocido a nivel mundial, y que evita que muchas de las personas puedan llegar al hospital y que hace de la prevención su máximo objetivo, la van a privatizar. Y ahí está la orden, esto no es ningún invento. Pero no voy a leer de momento nada de lo que dice porque lo tienen ustedes. Yo lo que quiero es trasladar la desesperación de los jerezanos y jerezanas por esas largas listas de espera, porque ya no se les da cita para los especialistas según necesitan, porque ya no se hacen las revisiones que deben de tener, porque la urgencia de este hospital es un llanto de desesperación de las personas que acuden allí, que se pasan horas y horas, y los que tienen recursos se van y buscan a la privada, y los que no tienen recursos se quedan allí esperando, dando gritos de dolor y desesperación. Esas son las urgencias hoy del Hospital de Jerez. Mire, Defensor del Pueblo andaluz, más de 15 meses para un diagnóstico vascular. El Defensor del Pueblo denuncia la situación del Hospital de Jerez. Yo vengo consternada y estoy consternada en este momento porque acabo de ver a una mujer ahí sentada que ha sufrido mucho en su vida, mucho, porque cuando se pierde un hijo es lo más doloroso que te pueda ocurrir en la vida. Y ahí está, que lleva más de 6 meses esperando que le den cita en cirugía vascular. Lo siento, Antonia, pero según esto le quedan todavía muchos meses, porque yo no sé si usted tiene recursos para irse a la privada. Un grito de dolor es lo que hacen los jerezanos y jerezanas de desesperación, porque desde que está gobernando en Andalucía Moreno Bonilla, el deterioro es constante, porque el único objetivo que tiene es potenciar la atención privada, derivando millones y millones a la atención privada, haciendo, y no se ría usted, señor Espinar, de verdad, me da mucha pena que se ría ante lo que estoy contando, porque no me estoy inventando nada, eso lo saben los jerezanos y jerezanas que lo están sufriendo. Cuando le llegue su turno, me imagino que le dará permiso a la presidenta.
Es que, de verdad, yo miro allí. Dejen a la señora Collado hablar, por favor. Mírela con el corazón, no la mire con partidismo. Esa es la realidad, esa es la realidad. A pesar de que, como nunca, ahora está llegando recursos del Gobierno de la Nación para mejorar, entre otras cosas, y principalmente la atención primaria, porque es la base de todo. Porque teniendo una atención primaria de calidad, que haga lo que se ha hecho siempre, prevenir, promocionar, diagnosticar a tiempo, para evitar que lleguen al hospital los casos ya de manera grave y en algunos casos ya sin solución. Es nuestra joya de la corona. Eso no se puede privatizar. Porque ustedes me van a decir ahora, no sé quién llevará la iniciativa, si van a decir lo mismo que dijeron en Diputación, millones y millones y todo lo que está invirtiendo, todos los profesionales que se están contratando. Falso, falso, falso. La realidad es la realidad y solo hay que irse a un centro de atención primaria y solo hay que irse al hospital y escuchar a la ciudadanía. No hay más. Aquí no valen los datos, aquí vale escuchar a la ciudadanía. Hay que ver la situación que estamos viviendo. En Jerez de la Frontera, sin más ni menos. Los pacientes de Jerez, insisto, siguen esperando semanas para obtener cita médica en atención primaria. Ni en los peores momentos de la crisis económica se ha visto. Seguiré después. Se me ha acabado. Muchas gracias, señora Collado. ¿Grupos que desean intervenir? Señora González. Sí, nosotras para mostrar nuestro apoyo a esta proposición y nuestro rechazo a este intento de privatizar la atención primaria. Evidentemente nos parece una barbaridad que esta orden que contempla que se pueda derivar una consulta de atención primaria a una entidad privada y además pagarle 65 euros, pues no sé si habéis leído las noticias del Sindicato Médico de Atención Primaria, pero ellos cobran entre 125 y 200 euros brutos al día. Tienen que pasar entre 20 y 30 pacientes. A 65 euros ganarían 2.500 euros al día. Y cobran 200, el que más, incluido trienios. Es decir, claro que el presupuesto de la Junta de Andalucía es mayor, por supuesto, es que es más caro. Es que si estamos, en vez de usar la sanidad pública, estamos pagándole a la privada. Y además pagándole a la privada, ¿por qué? O sea, ahora resulta que la privada puede usar las instalaciones de la pública. O sea, ya es el colmo del colmo, ¿no? Porque entendíamos que podía darse la circunstancia de que en un momento dado la pública no pudiera atender la demanda que había por una falta de instalación específica o por una demanda que supera los recursos que tenga. La de los recursos ya queda claro que no, porque si le voy a pagar 65 euros por consulta a la atención primaria, con ese dinero puedo contratar a 6 médicos de atención primaria en la pública. Es decir, que podría arreglar la demanda contratando a estos médicos, ¿vale? No se hace. Segundo, a nivel de instalaciones, ahora resulta que la orden permite que la privada use las instalaciones de la pública. Por tanto, no estamos derivando a la privada porque la privada tenga unas instalaciones más específicas, más punteras o más no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y luego una cuestión básica que sí que ha nombrado la señora Collado y que estoy de acuerdo. ¿Hay alguien aquí que pueda decir que en estos últimos años la atención sanitaria es mejor? ¿Está recibiendo mejor sanidad pública las personas? O sea, el presupuesto es mayor, no lo podemos negar, es mayor. En los presupuestos están publicados y es mayor. Pero la sanidad no mejora. La atención de las personas ha empeorado. Tardamos mucho más tiempo en que puedan darnos citas, mucho más tiempo en ser atendidas y no tenemos, o sea, y nos derivan a otras partes con suerte.
Entonces, no hay ninguna mejora y hay mucho más gastos. Por tanto, cuando eso ocurre es que es más caro, ¿no? Es decir, estamos gastando por la misma cantidad, estamos pagando más. Eso son los Gracias, señora González. Señor Riverdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Hace no demasiado tiempo hemos sufrido, siempre lo repito, pero además que creo que es necesario, hemos sufrido una pandemia, una grave pandemia. Se ha llevado muchas vidas humanas. Nos tuvimos que quedar todos encerrados en casa en un ejercicio de responsabilidad. Y recuerdo que todas las tardes, a eso de las 8, salíamos a los balcones a aplaudir a nuestros sanitarios y nuestras sanitarias, que se estaban dejando la vida en primera fila. La sanidad pública. La sanidad pública. Aquello pasó y desde entonces lo que han sufrido son recortes y más recortes para mayor gloria de las clínicas privadas. Eso es lo que está ocurriendo. Y déjenme que les diga una cosa. Lo que están haciendo ustedes con el sistema público de salud solo tiene un nombre. Es un crimen. Es un crimen. Y se lleva vidas, sí. No me mire con esa cara, se las lleva. Mire usted, ya no solo los retrasos en la atención primaria, no solo los diagnósticos tardíos, no solo las listas de espera. Mire usted, yo hace algunas semanas estuve en Algodonales. En Algodonales tienen una ambulancia no medicalizada para cubrir los pueblos de El Gastor, Algodonales, Zahara, Olvera y Algar. Una ambulancia no medicalizada. Se monta el médico y queda desatendido el centro de atención primaria. Esa es la realidad a la que se está enfrentando la gente en la sierra. Y no me digan que no, porque yo no puedo creer que ustedes vivan en otro planeta. Salgan a la calle y pregúntenle a la gente que lo están sufriendo, Y en esta ciudad también lo están sufriendo, claro que sí. Y después tengo yo que escuchar a miembros del gobierno andaluz diciéndonos que es que les faltan médicos. No nos faltan médicos. Es que ustedes no pagan a los médicos como deberían y por eso se tienen que acabar yendo a otras comunidades autónomas, porque el dinero ustedes lo están destinando a las clínicas privadas, y se están cargando nuestra sanidad pública y están jugando con la vida de todos los andaluces y todas las andaluzas. Y eso, repito, tiene un nombre, es un crimen. Es un crimen, no todo el mundo se puede pagar la asistencia privada. Y están faltando médicos, porque no se cubren las plazas, no se están cubriendo ni las vacaciones en muchos casos. Miren ustedes, les voy a poner un ejemplo personal. Mi sobrino necesitó un neurólogo en diciembre, un neurólogo infantil. El neurólogo infantil estaba de vacaciones, no habían cubierto su plaza. Fue a Cádiz, tampoco había neurólogo infantil. Diagnósticos que se están retrasando mucho. Y esto no es una cuestión política, que estamos hablando de la gente, Gracias. de la gente que se nos va a quedar por el camino. Riverdejo, gracias. Señora Monedero, ¿no? Bueno, nosotros simplemente vamos a adelantar el voto favorable a esta propuesta. Es verdad que cuando vimos ese decreto del que hablaba también la compañera Kika, nos llevamos las manos a la cabeza y creo que no es un secreto y creo que no podemos poner vendas a una historia que estamos viviendo todos los andaluces, que es el deterioro de la salud pública, el deterioro de la atención primaria. Todos los que estamos aquí creo que podemos hablar de un caso familiar y todos podemos hablar de retrasos en esta sanidad. Nosotros vamos a votar a favor porque entendemos que tenemos que apoyar el servicio público más necesario que tenemos en Andalucía, que es nuestra sanidad, y nosotros creemos en la sanidad pública 100%. Es verdad, no vamos a ponernos a decir ahora que el Partido Socialista, que si los Pascual, porque creo que ya hace mucho tiempo que el Partido Popular, y nosotros hemos estado con ellos, en la Junta de Andalucía lleva 5 años en el Gobierno, y es a ellos a quien le tenemos que decir que, por favor, apoyen a la sanidad pública y que este decreto que todos leímos y que yo en redes puse, por favor, que alguien me diga que esto es mentira, que esa sanidad se apoye por parte del Gobierno andaluz y que no haya más privatizaciones, que no hablemos de la atención primaria como si fuera una mercancía. Es una necesidad que tenemos todos los andaluces
el mes pasado, o en diciembre, vimos noticias de que no hay neurólogo infantil en el hospital de Jerez. Pero yo tengo a un familiar muy directo con un problema neurológico y resulta que le dan una cita para el neurólogo en el hospital para dentro de año y medio. Una persona que ha sufrido un ictus y que necesita un neurólogo urgente. Pero es que resulta que si necesitas un logopeda porque tienes una afasia que además necesitas un logopeda en muy poco tiempo para que pueda reaccionar el cerebro, resulta que el logopeda viene con 3 años de retraso. ¿Qué tiene que hacer esa familia? Pagar un logopeda. ¿Sabéis lo que vale un logopeda específico para una persona con afasia que ha sufrido un accidente cerebrovascular que en Andalucía, por desgracia, está subiendo los índices de personas que sufren un ictus de manera catastrófica? Tenemos que tener una sanidad que apueste por las personas y tenemos que tener una sanidad pública, porque todo el mundo no puede pagarse un logopeda privado, todo el mundo no puede pagarse un neurólogo privado. Y esto yo creo que en el estado de bienestar todos entendemos que la sanidad pública es el primer eslabón del estado de bienestar andaluz. Y nosotros sí es verdad que vamos a votar a favor y que pedimos, por favor, que ese decreto y que esa orden que se ha publicado no se lleve a cabo. Porque además tenemos ahora mismo una noticia de hace poco, la coordinadora de la sanidad pública denuncia que la Junta plantea la privatización de la atención primaria. Y creo que no podemos estar hablando de la sanidad en estos términos. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bueno, mire, que hay que seguir mejorando la sanidad es algo que es indudable. La sanidad jamás estará perfecta, y menos después de haber heredado lo que heredamos gracias a vosotros en 40 años. En segundo lugar, estamos de acuerdo con que faltan especialistas. Faltan muchísimos especialistas, claro que sí, pero es que no solo faltan en Andalucía, es que faltan en toda España, las 17 comunidades autónomas. Y la competencia para convocar las plazas, una convocatoria extraordinaria para más plazas de especialistas, las tiene el Estado, las tiene Pedro Sánchez, el Ministerio de Sanidad, y es quien no las convoca. Efectivamente. Mire, nosotros no le vamos a votar a favor de esta proposición porque lo que están haciendo ustedes es una campaña electoral a costa de la sanidad de los andaluces. Y eso sí que no se lo vamos a consentir. Y el señor Espinal se reía, señora Collado, de su histrionismo, que usted es muy mala actriz. Y no tiene que hacer aquí un drama montándolo como se pone usted, que casi que le falta llorar porque se le nota falsa. Entre otras cosas porque usted, del Partido Socialista, el mismo partido que se cargó la sanidad pública en Andalucía. Miren ustedes, hablan en esta exposición de motivos que no tiene desperdicio de una deriva privatizadora. ¿Ustedes de qué no están hablando? Si de cada 3 hospitales públicos que se construyen en España, 1 es andaluz. ¿De qué deriva privatizadora me está hablando un partido que tenía récord en concierto con la sanidad privada en Cádiz? Los que no han dejado 500 millones de deuda a los andaluces de pagarle a los centros privados. Y esa orden, la orden de ahora que se recoge, son las tarifas, un límite máximo para las tarifas, para los conciertos con la privada, para que no ocurra lo que ocurrió con ustedes, que no han dejado una deuda de 500 millones porque no tenían controlado esos topes máximos. Por otro lado, le digo y le recuerdo que se han invertido 4.000 millones de euros más de lo que ustedes invirtieron y un 44% más en la atención primaria. O sea que ahora sí que se apuesta por la sanidad privada, con ustedes no. Y le recuerdo... Perdón, me he equivocado con la sanidad pública. Y, señora Collado, también le recuerdo que fueron ustedes los que eliminaron 800 camas públicas en Andalucía, mientras que el Gobierno de Juanma Moreno las ha ampliado en 1.600, o sea, el doble de las que ustedes eliminaron. Cuando hablan ustedes de empeoramiento de las listas de espera en la quirúrgica y en la consulta externa, ¿cómo se atreven ustedes a hablar siquiera a mencionar las listas de espera? Si escondieron ustedes 500.000 andaluces en los cajones. Bueno, pues ahora se ha reducido a la mitad esa lista de espera, pero esa lista de espera con los 500.000 andaluces que ustedes escondieron. Y la de las consultas externas se ha reducido en 69 días. Y en cuanto a la temporalidad de los contratos de pocos días o meses y de los salarios insuficientes, ¿esto quién lo dice? ¿Que provocó la fuga de bata blanca por las malas condiciones laborales? Bueno, pues ahora, que antes teníamos con ustedes la tasa de temporalidad más alta de España, ahora se ha estabilizado al 65% de la plantilla. Y se ha aumentado la hora de festivo, de noche y de guardia. Ahora un médico, un enfermero en Andalucía cobra mucho más de lo que cobraba con ustedes. Nosotros, desde luego, no le vamos a apoyar la campaña electoral. Y una campaña, además, que está basada en mentiras y que no va a tapar lo que se está haciendo por la sanidad ahora. Gracias. Muchas gracias.
Sinceramente, ¿dónde están esos profesionales que dice usted que han contratado? ¿Dónde están esos millones? Supongo que están todos en la privada, porque ya sabía yo que usted me iba a dar muchas cifras. Sí, pero si encima estoy en el turno de mi palabra. Si esos millones son verdad que están ahí, entonces el gobierno de Moreno Bonilla está haciendo la peor gestión de la historia de este país. Porque si con tanto dinero está la sanidad como está, mire, en el plan que proponemos con esta proposición, hay puntos que lo que pretenden es recuperar lo que se ha perdido. Y ahora voy a ir punto por punto en el tiempo que tenga. Pero mire, no engañen a los jerezanos y jerezanas, no engañen a los andaluces, porque usted se piensa que los jerezanos y las personas somos tontas o somos usted no sabe que la gente sabe cuánto se tarda en formar a un especialista. Son 5 años. Mire, aquí tienen el gráfico para que lo vean todos los jerezanos y jerezanas. El azul son las plazas MIR que sacaba el Partido Popular y el rojo las plazas que saca el gobierno de Pedro Sánchez y los gobiernos anteriores socialistas. Yo creo que esto lo dice todo. 5 años se tarda en formar a un MIR. Y esta banda azul es la banda de Rajoy, de los inhumanos recortes de Rajoy, que hicieron que no solo no se sacaran plazas MIR suficientes, sino que huyeron miles y miles y miles de profesionales a otros países buscando mejores condiciones laborales. Aquí se formaban y se iban a otros países porque aquí las condiciones que imponía el Gobierno de la Nación. ¿Se acuerda usted del decreto del 2012? A mí no se me olvidará, el decreto del 2012 porque lo sufrí yo trabajando en el Servicio Andaluz de Salud. No se me olvidará en la vida y espero que no se le olvide a nadie ese decreto que impuso los mayores recortes en sanidad pública de la historia de este país. Y lo que proponemos en esta proposición es recuperar lo poquito, por ejemplo, un máximo de 4 o 5 horas de consulta presencial. Las personas necesitan que la enfermera y las médicas lo atiendan presencial, aparte de que se puedan tramitar telefónicamente. Presencial. Organizar los turnos que se han desorganizado. ¿Sabe usted lo que son los procesos asistenciales? ¿Sabe usted lo que es eso? Los procesos asistenciales, que eran 20, se han abandonado. ¿Sabe usted lo que significa abandonar los procesos asistenciales de primaria? Significa que ya los diabéticos no se les revisa en atención primaria. Las consecuencias llevan, en muchos casos, a la muerte antes o la muerte prematura. Sí, señora Martínez, me sorprende que diga usted de qué ola privatizadora están ustedes hablando. Pues la estamos hablando claramente todas desde hace tiempo, además. Y además tenemos un referente muy importante en Madrid. O sea, estamos hablando de lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que Ayuso está haciendo en Madrid y estamos hablando de lo que Moreno Bonilla pretende hacer en Andalucía. Y le estamos diciendo claramente que no queremos eso. De eso estamos hablando. Y estamos hablando de una orden que contempla que la consulta de atención primaria se pueda pasar a la privada por 65 euros, ni más ni menos. Es decir, estamos hablando claramente de que ustedes tienen, independientemente de lo que hiciera el PSOE, que cuando lo hizo igualmente recibió las críticas de quienes no defendemos Perdona, no me mira así, que lo tengo clarísimo que es lo que le estoy diciendo, vaya, que de los que defendemos el servicio público, ahora son ustedes los que lo gestionan y esta orden la han publicado ustedes. Entonces, claramente, no, esta ola privatizadora que estamos viviendo en este momento viene de la mano de Moreno Bonilla y por eso nuestra oposición al Partido Popular por esta gestión privatizadora de la salud pública, claramente. Muchas gracias. A ver, con la orden simplemente se han terminado de quitar la careta.
pero que las condiciones ya las estaban construyendo desde antes, eso lo ve un ciego, lo ve un ciego. Primero se deteriora el sistema público sanitario y después se le va poniendo la alfombra a la privada. Pero si es el modus operandi de siempre, no sé de qué nos extrañamos. Por cierto, en la creación de esas condiciones objetivas para aplicar el segundo paso estuvieron ustedes cogobernando con ellos, ¿vale? Después, es que parece que nosotros nos lo estamos inventando. A ver, en este país, inversión por habitante en el sistema público sanitario. Comunidades que están a la cola, Andalucía y Madrid, las dos gobernadas por el Partido Popular. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y no me hagan la trampa de meterme el dinero que ustedes destinan a las clínicas privadas, porque nosotros no somos tontos. Y después, déjeme que le diga un par de cosas. A ver, a mí me cuesta creer, señora Martínez, que usted de verdad se crea lo que nos está diciendo. Porque yo estoy seguro que usted hablará con la gente ahí en la calle. Gente a la que le dan la cita tarde, le llegan los diagnósticos tarde. Es posible que tenga algún amigo conocido que sea médico, enfermero. Le podrá hablar perfectamente de la situación en la que se encuentra nuestro sistema sanitario público. Se lo podrá contar con todo lujo de detalle. No nos lo estamos inventando, lo está sufriendo la gente y se está llevando vidas humanas. Se está llevando vidas humanas. Porque para aquel que nos esté viendo, que esto no es una cuestión de el PSOE es más malo, el PP es más malo, que no es eso. Que estamos hablando de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, que no todo el mundo se va a poder pagar una clínica privada cuando tenga un problema y que las citas tardías, los diagnósticos tardíos se llevan vidas por el camino que ya se está llevando. Por eso yo decía y sigo repitiendo que es un crimen y es imprescindible parar esa deriva y lo tenemos que hacer todos los que estamos aquí y la gente en la calle. Hay que pararlo. Y después decirle una última cosa. A mí me gustaría que cuando van ustedes poniendo buena cara y repartiendo besitos ahora que se acercan las elecciones, le expliquen a la gente por qué están jugando con sus vidas. ¿Por qué están jugando con sus vidas? Porque cuando recortan nuestro sistema sanitario público, sí, no estoy exagerando, jugáis con la vida de la gente, porque cuando una ambulancia tiene que ir de Algodonales a Algar y una persona le da un infarto en el Gastor, esa se nos queda en el camino. Así que, por favor, seamos serios. Hay que defender nuestra sanidad pública y hay que defenderla con uñas y dientes. Bueno, ahora me dirán que todo es en contra de la Junta de Andalucía, pero no es así. No es así porque nosotros desde Ciudadanos, el mes pasado en la Diputación llevé una propuesta que votó a favor el Partido Socialista y votasteis vosotros también, el Partido Popular, en el que instaba al Ministerio de Sanidad para que en colaboración con las comunidades autónomas elaborara una planificación responsable con datos actualizados por especialidad y edad para resolver el problema existente de las faltas de especialistas. Y nosotros le hemos dicho al Gobierno de España, oye, por favor, las plazas MIR. Nosotros le hemos instado al Gobierno. El Partido Socialista en Diputación votó a favor, estando el Partido Socialista en el Gobierno. Por lo tanto, nosotros instamos a todo organismo y a toda autoridad que creamos que pueda mejorar la sanidad. Nosotros no queremos esa orden que se ha publicado, no queremos en Andalucía esa orden, que puede ser que en Castilla y León pues estén sufriendo lo mismo, pero es que estamos aquí en Jerez y sufrimos la gestión de la Junta de Andalucía. La gestión de la Junta de Castilla y León pues no la sufrimos aquí. Estamos hablando de Jerez, de los jerezanos, de los especialistas que necesitan nuestros familiares, necesitamos nosotros. ¿Que hay un problema de los MIR? También nosotros hemos instado al Gobierno central para que planifique y para que haya más plazas MIR para esos especialistas, porque, como bien se ha dicho, esos especialistas tardan 5 años en poder ejercer su profesión. Y nosotros le hemos instado al Ministerio de Sanidad para que aumente también esas plazas MIR. Y se ha aprobado que en Cádiz, y cuando llegue a Madrid dirán que aquí, desde la provincia de Cádiz, se le ha instado al Ministerio de Sanidad y se le ha dado un toque de atención con respecto a las plazas MIR de especialistas que necesitamos. Pero en lo que nos atañe aquí de la atención primaria, nosotros tenemos que decir que estamos en contra de esa orden y que estamos a favor de la sanidad pública y que estamos
preocupados por la situación en la que nos encontramos, porque todo el mundo puede coger, y creo que ya es muy recurrente, pero lo voy a decir, puede coger la aplicación de Salud Responde y coger una cita, y la cita no se coge como anteriormente. Tú tienes una cita que además hay veces que no puedes elegir si presencial o telefónica, sino que directamente es telefónica, cuestiones que a lo mejor telefónicamente pues no puedes tener la ayuda de un médico, y nosotros queremos que se revierta esta situación, que las personas tengan sanidad pública de calidad, que, como he dicho antes, es el primer paso de un estado de bienestar, y que el Gobierno andaluz se plantee si esa orden de la que estamos hablando es beneficiosa, que nosotros desde nuestra organización, desde nuestro partido, creemos que no, y por eso votamos a favor de esta paralización. Porque si te pones a mirar esa orden detenidamente, pues de verdad que lo público queda en muy mal lugar y queda en último lugar. Y lo privado va escalando posiciones, y eso es lo que no queremos desde Ciudadanos Jerez. Y queremos siempre que la sanidad sea pública y se apueste. Nos decís datos, pero esos datos trasladados a la realidad, yo sinceramente en muchas ocasiones pues no las veo. Muchas gracias. Gracias. Señora Brazo, yo creo que es que la orden no la han leído ustedes. Es que la orden no recoge que se vaya a atender la primaria en los centros privados. Lo que recoge la orden es la asistencia en la atención primaria, pero también en la hospitalaria, en todos los servicios sanitarios, en los centros privados, para el caso de que haya otra pandemia como la que ha ocurrido, una catástrofe, algo sobrevenido, que haya asistencia para todos. Que es lo que ha pasado para que no ocurra lo que ha pasado esta vez, que con la pandemia se ha tenido que tirar de los centros privados y como no había un tope máximo fijado en las tarifas, se ha pagado lo que han pedido y por eso tenemos 500 millones de euros. Ahora no. Ahora lo que se hace es poner un control, poner ese tope máximo en las tarifas, que la privada no pueda cobrar lo que quiera, que haya un tope máximo. Es que yo le pongo un ejemplo. Antes se pagaba el triple por una extracción de muela que lo que se recoge ahora en esta orden. Una orden que, por cierto, es del 98 y socialista. Lo que se hace es regularizar y actualizar ahora esos precios y poner ese tope. O sea, que no nos cuenten. Y de por ejemplo, otro ejemplo que les pongo, una ecografía, la misma ecografía. En un centro privado y en otro la diferencia era de 210%. Eso es lo que no se puede permitir, ese descontrol de dinero. Un descontrol de dinero que tenía el Partido Socialista y que ahora no ocurre. Ahora el dinero de los andaluces va para todos los andaluces y no hace falta el carnet de afiliación ninguno. Ahora solo hace falta el DNI. A la privada, a Pascual, efectivamente, el del récord. Ustedes tenían el récord en concierto. Ahora no. Ahora somos la tercera comunidad autónoma de España que menos paga a la concertada, señora Collado. Miren ustedes, están utilizando ustedes algo tan importante y tan sensible como es la sanidad para hacer campaña política. Y eso no se lo vamos a tolerar. Nosotros respetamos las manifestaciones, respetamos los sindicatos, como no puede ser de otra manera, pero lo que no vamos a respetar es que hagan ustedes uso partidista de los sindicatos. Y yo les recuerdo que los sindicatos es con el Gobierno de Juanma Moreno con el que ha llegado con el único Gobierno al que se ha alcanzado por unanimidad el acuerdo de todos los sindicatos para la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los sanitarios. O sea que si alguien respeta a los sindicatos es el Gobierno de Juanma Moreno. Insisto, lo que no... Sí, pero le voy a decir una cosa. 80.000 personas como la Marea Blanca de Granada con el Partido Socialista no están ahora. Eso se lo puedo asegurar, señor Ruiz Verdejo. Miren, la sanidad es un derecho de todos y eso es algo que conocemos y que sabemos el Partido Popular. Y por eso el Gobierno de Juanma Moreno es el Gobierno que más ha invertido en sanidad pública en la historia en Andalucía. Lo que no le vamos a tolerar es que hagan ustedes campaña a costa de la sanidad, de algo tan sensible y tan importante para todos los andaluces. Que ustedes creen una alarma falsa en la población a sabiendas que hay más inversión y que la sanidad se invierte muchísimo más que lo que invertían ustedes es una realidad. Y eso no lo van a poder ustedes tapar con ninguna mentira, señora Collado. Gracias. Sí. Gracias, señora presidenta. Dígaselo a una persona muy cercana a mí que se tuvo que ir de urgencias después de 5 horas sangrando. Dígaselo. Dígaselo. Dígaselo a ella. ¿Vale? Dígaselo. Dígale toda esa historia que usted ha contado aquí. A ver si se la cree. Y dígaselo a Antonia. Y yo no estoy dramatizando. No, porque yo hablo desde el corazón. Y cuando se habla desde el corazón, no se dramatiza. Y está usted insultando...
y está usted insultando Carmen, y menospreciando. vea tu Sí. discurso. No insulte, vea vuestro discurso. El discurso que tienes que hacer. De acuerdo. Y dígame, ¿por qué le dan tantísimos millones? Conteste, ¿por qué le dan tantos millones a Pascual y dejan a un hospital emblemático como el Juan Grande, que ha sido un pilar importantísimo de Jerez, para los jerezanos y jerezanas, y que desde que le han quitado el concierto ya vamos cerca de 10.000 personas esperando, en lista de espera? Contéstelo, dígaselo a los jerezanos y jerezanas por qué le han quitado el concierto al Juan Grande y por qué lo están engañando y por qué se van a ver muchos profesionales en la calle porque no le han renovado el concierto. Y fíjese, bueno, yo antes de nada, y quiero agradecer a los grupos que van a apoyar esta iniciativa, que no lo he dicho antes, agradecer su apoyo, pero ustedes, el Partido Popular, van a votar que no a que la sanidad andaluza sea pública, gratuita y universal, tal y como dice nuestra Constitución. Eso es lo que están votando en contra. Están votando que para que una persona la atiendan en atención primaria presencial no sean más de 48 horas, algo que solo ocurre desde que está gobernando Moreno Bonilla, porque antes de 48 horas se le daba cita a las personas en atención primaria. Está votando para que no se vuelva, para que los médicos y las médicas tengan 4,5 horas presenciales, para que tengan un turno de tarde excepcional para atender a todas las personas, para recuperar la atención de urgencia en atención primaria y, sobre todo, para que nuestra zona rural tenga los mismos servicios sanitarios que en la urbana, que ya son malos, pero por lo menos los mismos. Están ustedes votando en contra de aumentar la actividad extraordinaria, de ajustar las tarjetas, en definitiva, de un plan que pretende recuperar servicios y una atención que antes se estaba llevando a cabo e introducir mejoras, porque hay que adaptarse a los nuevos tiempos, hay que adaptarse a las nuevas necesidades de la población. Ahora mismo las necesidades no son las mismas que hace 10 años, porque la población está envejeciendo, porque las enfermedades crónicas se están incrementando y porque se necesita más inversión en sanidad pública. Claro que se necesita más inversión, pero no en la sanidad privada, se necesita en la pública, porque resulta que la sanidad privada también está colapsada. Y le puedo poner muchos ejemplos. Una cita, una persona esta mañana ha pedido cita en la atención privada y se la dan para dentro de 5 meses. Se están poniendo las botas en la atención privada. Para 5 meses le dan ya en la privada, está colapsada. Evidentemente, todos los que tienen recursos económicos. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? Queda aprobada. Sí, en contra. Así pasamos al Se punto han retratado número bien. 7. Están en contra. Proposición del Grupo Municipal Adelante para intervenir frente a la subida de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios. Tiene la palabra la señora o el señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. El Banco Central Europeo continúa con su hoja de ruta de asfixia a la familia. Ha decidido una nueva subida de los tipos de interés en la zona euro de medio punto hasta dejar la tasa general en el 3% en máximos de finales de 2008. A pesar de que la inflación está remitiendo, Lagarde y De Guindos insisten en el endurecimiento de la política monetaria, incrementando el precio del dinero. Como la amenaza de recesión económica no se ha concretado, el Banco Central Europeo parece que ha decidido ponerse manos a la obra para conseguir que se desate una crisis, porque además ha avanzado que volverá a subir los tipos en otro medio punto en marzo. Hay 3,7 millones de personas con hipotecas en España. Este tipo ha subido casi 400 puntos básicos desde diciembre de 2021 hasta enero de 2023, 13 meses, y ha finalizado el pasado mes en el 3,91%. Lo que ahora dice el Banco Central Europeo es que seguirá apretando la soga. El alza en el principal índice de referencia está provocando un fuerte aumento en las cuotas hipotecarias mensuales de la familia, que se irá extendiendo durante los próximos meses a medida que se produzcan las revisiones periódicas correspondientes. El porcentaje de los hogares que dedican más de la mitad de su renta disponible al pago de la hipoteca ha bajado desde el 7,2% en máximos de la crisis pasada al 2,5% en 2021. Además, la exposición al riesgo de tipo de interés de la cartera hipotecaria se ha ido reduciendo durante los últimos años, aumentando el peso de los préstamos a tipo fijo.
Con anterioridad a la subida abrupta de los tipos de interés, 3 de cada 4 nuevas hipotecas se concedían ya a tipo fijo y el plazo medio residual ha bajado de los 18 años en el 17, apenas 10 a finales del 21. Con lo que habría margen para solucionar los problemas incrementando el plazo de las hipotecas. Pero a pesar de eso tendremos graves problemas derivados de estas decisiones de subida de tipos de interés. El Real Decreto, aprobado en diciembre de 2022, amplía el Código de Buenas Prácticas vigente para que pueda cubrir a aquellos deudores vulnerables afectados por subidas de tipos de interés que alcancen niveles de esfuerzo hipotecario excesivos ante cualquier incremento del esfuerzo hipotecario. Teóricamente, debería proteger a las familias con renta inferior a los 25.200 euros, 3 veces el IPREM, que dediquen más del 50% de su renta al pago de la hipoteca y deudores de clase media que tienen riesgo de caer en vulnerabilidad por el aumento de las hipotecas con un límite de renta por hogar hasta los 29.400 euros anuales. Se podrán adherir a este plan aquellos para los que la carga hipotecaria suponga el 30% de su renta y hayan tenido una subida de al menos el 20%. Pero el plan está fracasando, ya que solo unas docenas de operaciones se han firmado y, análogamente, como es decisión libre de los bancos conceder las operaciones, quienes se acojan a las medidas de alivio del Real Decreto pagarán mucho más intereses al final de la hipoteca, lo cual no constituye solución ninguna. El acuerdo entre el Gobierno y el sector bancario incluye la posibilidad de alargar el plazo de reembolso hasta 7 años, de aplicar una carencia de 1, 2 o 5 años y de reducir el interés durante ese tiempo. Para los hipotecados supone reducir sustancialmente el importe de sus cuotas mensuales, pero también tener que pagar más intereses a la larga. La subida de tipos de interés de los créditos hipotecarios va a provocar una enorme transferencia de rentas de las familias, especialmente las más vulnerables, a la banca. Como el Euribor se ha incrementado en 3,91 puntos hasta finales de enero, la transferencia de renta de la familia a la banca va a superar los 13.000 millones de euros en 2023 y la de las empresas 11.000 millones adicionales. La mayor parte de esta cifra se trasladará directamente a beneficios bancarios, porque el coste del dinero apenas ha aumentado para los bancos. En definitiva, lo que planteamos es que debemos aprender de experiencias del pasado. Nuestro país no puede consentir una nueva ola de desahucios de familias que no pueden pagar su hipoteca, como aquella que vivimos en la crisis del ladrillo hace ahora unos 10 años. Tenemos que aprender de eso y esa es la razón por la que planteamos esta propuesta para instar al Gobierno a aprobar un decreto que suspenda hasta enero de 2024 la revisión de las cuotas de todas las hipotecas para viviendas habituales a tipo variable. Esto es, dejarla congelada hasta esa fecha para todas aquellas familias que superen el 30% de cuota con respecto a sus ingresos. Instar igualmente al Gobierno a suspender la revisión y hacer recaer el coste en los márgenes que tienen las entidades bancarias en base al dinero que estas entidades deben ya a nuestro Estado. No hay que olvidar que el rescate bancario nos costó hasta 2020 casi 96.000 millones de euros de dinero público para la banca. Y por último, y termino, negociar con las entidades bancarias la reducción de sus enormes beneficios, suspendiendo la revisión de las hipotecas en 2023, lo que es aproximadamente el 50% de sus ganancias. Gracias. ¿Ustedes desean intervenir? Nadie más que... Ah, perdón, que no la había visto. Nosotros vamos a votar que sí, así de claro. ¿Por qué? Porque no podemos ya soportar más esta situación. Como usted bien ha dicho, ya hemos pasado varias crisis económicas, hemos pasado también... No se escucha esto, ¿no? Se escucha. Varias crisis económicas, la pandemia. Aquí sabemos todo el mundo en Jerez la situación que hay. Los barrios obreros están al 50, al 30 y al 60% de desempleo. Aquí existen unos daños colaterales, como nosotros siempre solemos decir, y unos problemas graves sociales que están produciendo esta situación. Ya hay abuelos que no tienen ni la alianza para ayudar a sus hijos y a sus nietos. Esto significa que si tienes que pagar más de hipoteca, tienes menos poder adquisitivo para poder comer. Y la alimentación que están recibiendo muchos niños no es la más adecuada. Las familias están ayudando en todo lo que pueden
y verá, están luchando por un techo, que es, digamos, una cosa primaria, un elemento primario. Es penoso lo que estamos viviendo. Y bueno, y yo creo que diciendo esto, el Partido Popular solamente de corazón, y ustedes lo sabéis, porque ustedes lo sabéis, vamos a votar que sí. Vamos a votar que sí, porque las administraciones tienen que poner un tope a esto. Y sí a la enmienda, porque la Junta de Andalucía no deja de ser una administración más, esté gobernada por quien esté. Entonces vamos a decir que sí a la enmienda. Así que cuente con nuestro apoyo, señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Como se viene demostrando desde el inicio de la pandemia, señor Raúl Ruiz Verdejo, el Gobierno de España ha puesto en marcha el mayor escudo social de nuestra historia, con el objetivo justamente de proteger a las familias más vulnerables. Las alteraciones económicas de la guerra de Putin han provocado la subida del Euribor y con ello el incremento de los tipos de interés de las hipotecas. Y una guerra, como bien sabemos, empobrece a los más pobres y enriquece a los ricos. Es por eso que en el pasado mes de noviembre, hace muy poquito, el Consejo de Ministros aprobó medidas urgentes para proteger a las familias afectadas. Estas medidas se están desarrollando en base a 3 objetivos: mejorar la protección de las familias vulnerables, crear un marco de actuación para los hogares, para que puedan tener un marco de actuación que la clase media no se vea afectada ni vulnerable ante estos hechos, y establecer, por tercer punto, medidas generales aplicables a todas las hipotecas. Los deudores más vulnerables, las familias con rentas inferiores a 30.000 euros, ya tienen la posibilidad de congelar sus cuotas, durante un plazo de 12 meses acceder a periodos de carencias y adaptarse gradualmente al nuevo escenario del tipo de interés. Con estas medidas, que es bueno recordarlas, el Gobierno de España está protegiendo a más de 1 millón de hogares. Nosotras, desde el Grupo Municipal Socialista, entendemos que la proposición de Adelante no solamente amplía, sino que también complementa y refuerza la protección de las familias trabajadoras de nuestro país. A ello hemos de sumar que somos plenamente conscientes de la ofensiva que el gran capital, y aquí es importante que estemos atentos, está lanzando para incrementar sus beneficios aprovechándose de la coyuntura económica, elevando de forma abusiva los precios. Sabemos perfectamente que las grandes estructuras empresariales están detrás de esta operación. Todos los días vemos noticias en las que grandes empresas, bancos, tecnología, energética, petroleras, conglomerados comerciales anuncian beneficios anuales por miles y miles de millones de euros. Todos los días, a pesar de los anuncios de recesión que repite la derecha, la actualidad recoge información sobre repartos abusivos de dividendos. Y en este grupo municipal lo tenemos muy claro. Si el capital va a proteger e incrementar sus beneficios, nosotras vamos a defender y fortalecer a nuestra gente, a la clase trabajadora. Por ello, votaremos a favor de esta proposición. Sí, muchas gracias. En primer lugar, a la señora Ramos, que sé que lo ha dicho sin ninguna mala intención, no es una propuesta del Grupo Adelante, es una propuesta de Izquierda Unida, porque sabe usted que más allá de que este grupo formalmente sea el Grupo Municipal de Adelante, bueno, ustedes saben lo que hemos pasado nosotros con el robo de la marca, etcétera, etcétera, y los ejercicios de transfugismo, etcétera. Es una propuesta que le presenta aquí Izquierda Unida. Con respecto a la enmienda, mire, yo le voy a aceptar la enmienda, porque tengo especial interés en que esta propuesta salga con el máximo apoyo y, a ser posible, con unanimidad. Pero existe una diferencia en a dónde apunta la enmienda y a dónde apunta la propuesta. Porque yo comparto que estamos en una situación compleja. No nos hemos terminado de recuperar de la crisis del ladrillo, cuando nos sobrevino la pandemia, después la guerra, la inflación derivada de la misma, etcétera, 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 ¿vale? Y estamos en una situación compleja. Y nosotros creemos que en situaciones de la complejidad que tiene la actual, requieren de políticas especialmente audaces y valientes. Y nosotros de lo que estamos hablando es de dirigirnos a la banca. Porque precisamente la banca en esa primera crisis fue quien recibió la ayuda del Estado. Porque mientras se estaba desahuciando a la familia,
El rescate se le hizo a la banca, con miles de millones de euros de dinero público. Se salvó a la banca, por cierto, un dinero que recibió y que no ha devuelto. ¿Vale? Mientras a la familia se las echaba de sus casas. Entonces, nosotros creemos que ha llegado el momento de poner aquí pie en pared y creemos que es imprescindible ponerle pie en pared a la banca, que ya está bien de acumular beneficios a costa de la fatiga de la gente, Lo que ustedes nos proponen puede ser, si me apura, complementario, pero de lo que estamos hablando es de mermar la capacidad de la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, para obtener recursos públicos con los que después poder atender a esa misma gente. Y nosotros, usted sabe que nosotros creemos en lo público, creemos que es importante que puedan recaudar e ingresar las administraciones para aplicar políticas públicas de verdad que protejan a la gente y mejoran las condiciones de vida, en este caso de los andaluces y de las andaluzas. Por lo tanto, ya le digo, yo se la voy a votar a favor, pero el espíritu que impregna la propuesta que presentamos tiene más de buscar a la banca, poner límite a lo que está haciendo la banca con la familia y, sobre todo, vamos a intentar equilibrar un poquito todo esto, ¿vale? Porque mientras algunos se están forrando y llenando el bolsillo, otras muchas familias no tienen ya para llenar la cesta de la compra. ¿Quieres? Ya he dicho que nosotros vamos a decir que sí, pero yo no estoy muy de acuerdo con lo que usted comenta, porque tiran ustedes muchos balones afuera. Y yo, que llevo 20 años a pie del cañón, a mí es difícil de que me convenzan ustedes, ¿vale? Aquí se ha pasado una pandemia y este gobierno llamado socialista, obrero y español ha ayudado muy poco, ¿eh? Sí. Y le voy a decir otra cosa. Ese gobierno socialista que está en nuestro país tampoco está ayudando a los obreros. No se den ustedes tantos golpes de pecho, ¿vale? Así que eso es lo... Pero vamos, que nosotros estamos centrados en la propuesta, pero no se den ustedes tantos golpes de pecho, porque aquí toda la culpa la tiene Putin y toda la culpa la tiene Moreno Bonilla, pero ustedes no sois responsables de nada. Y me habéis demostrado muchas veces la falta de sensibilidad política que tenéis. Bueno, jamás pensé que justamente usted hable de esta manera, acusando y con prejuicios muy claros. Si en algo creo que me caracterizo a lo largo de la legislatura es que no hablo con golpes de pecho, que trabajo con este equipo de gobierno en la calle y escuchando las diferentes necesidades de la ciudadanía y trabajando no desde la caridad, si usted me lo permite, sino desde la justicia social. Pero bueno, como estamos en un país democrático y la libertad de opinión y más en su responsabilidad, pues entiendo que su cuota de expresión oral la tiene que justificar de cualquier manera. Pero siguiendo con la intervención de Izquierda Unida, que lo corrijo, justamente viene al dedillo interpelar a la Junta de Andalucía y no como un ataque, sino porque me hago también voz de las palabras del señor Moreno Bonilla, quien manifestó que era importante y que era partidario de controlar el alza de las hipotecas, o sea que va en coherencia nuestra propuesta para ampliar la proposición y enriquecerla. Y, como usted bien ha dicho, es una situación compleja, requiere de una envergadura también a diferentes ámbitos. Por esa razón, le agradezco que acepte nuestra proposición, nuestra enmienda de adición. No, simplemente un matiz. Nosotros aceptamos la enmienda, yo entiendo lo que me comenta la señora Ramos. El sentido de mi intervención anterior en lo relativo a la enmienda iba en relación a que yo creo más en que las administraciones tienen que tener capacidad para recaudar, eso sí, para recaudar, para después aplicar políticas públicas de defensa y protección de los ciudadanas y de los ciudadanos. Ese era un poco el sentido de la propuesta. Más allá de eso, como decía al principio, nuestra intención es que cuente con el máximo respaldo y, por lo tanto, la aceptamos sin ningún problema y confiamos en contar con unanimidad en esta propuesta porque entiendo que todos compartimos la preocupación.
Queda aprobada por mayoría. Pasamos a la siguiente, que es la proposición del Grupo Adelante para secundar la IPL regularización. Sí, muchas gracias, señora presidenta. De acuerdo con las estimaciones más recientes, en el Estado español viven 500.000 personas migrantes en condición administrativa irregular, de las cuales una tercera parte serían menores de edad. El sistema de acceso a la residencia contemplado en la Ley 4/2002 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, más conocida como Ley de Extranjería, resulta insuficiente, limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en territorio español. Esto debido a que, por un lado, los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y, por otro, el procedimiento administrativo implementado es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación. Esta dinámica genera una espiral de vulnerabilidad y desinformación que aumenta la exclusión social e impacta en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, consideramos imprescindible encontrar mecanismos que garanticen que estas personas puedan salir de la situación de invisibilidad a consecuencia de su estatus migratorio irregular. Razones que justifican una regularización extraordinaria. En primer lugar, el respeto a los derechos fundamentales de cada ser humano. La irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad ante las instituciones y la desprotección legal. En segundo lugar, la existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza pública que es urgente corregir. Finalmente, la pérdida de una gran aportación económica y fiscal para el conjunto de la sociedad. Por un lado, la irregularidad impide a muchos migrantes contribuir dignamente con capacidades que son esenciales para el sostenimiento de la sociedad, abocándolo a la economía sumergida. Una regularización afloraría, ahora sí, de una manera rápida y eficiente, el gran potencial de sus impuestos directos y de las contribuciones de empleados e empleadas y empleadores al sistema de seguridad social. La política migratoria no puede seguir escindida de la realidad socioeconómica y de todas las personas que la componen y construyen día a día. La regularización extraordinaria permitirá visibilizar a la totalidad de la población migrante residente en nuestro Estado español, compensar las desigualdades que presentan como punto de partida y a la vez garantizar los derechos laborales en condiciones de igualdad, reduciendo las situaciones de abuso y explotación. Un mecanismo habitual en muchos países, también España. Este mecanismo de regularización extraordinaria ha sido utilizado por un importante número de países. Solo en la Unión Europea, entre el 96 y 2008, se realizaron 43 regularizaciones en 17 Estados miembros. Las más recientes en Portugal e Italia, durante el año 2022, en plena pandemia COVID. Una respuesta apoyada por el relator especial de los derechos humanos de los migrantes de las Naciones Unidas. En el Estado español se han producido 6 procesos de regularización desde el 78, 4 procesos bajo gobierno del Partido Socialista y 2 bajo el gobierno del Partido Popular. Una propuesta sujeta a la ley y coherente con los compromisos internacionales. Esta propuesta se limita a modificar en un artículo único la disposición transitoria primera de la Ley de Extranjería. Esta disposición no tiene naturaleza orgánica y, por lo tanto, puede ser modificada por una ILP. La disposición transitoria original ordenaba al Gobierno establecer un procedimiento para una regularización extraordinaria traducida en el Real Decreto 239/2000. La propuesta de modificación mantiene el redactado original, manteniendo su carácter transitorio, instando al Gobierno a realizar un nuevo procedimiento de regularización extraordinaria y solo modifica las fechas. Finalmente, conviene destacar que, aunque tradicionalmente las regularizaciones extraordinarias se han producido con motivo de cambios normativos, no hay ningún precepto legal que impida una regularización por otros motivos. Además, esta propuesta está muy ligada a acuerdos e iniciativas internacionales a los que el Estado español se ha comprometido. Incluye la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, concretamente su objetivo 10, el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. Además, el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, el Pacto Europeo sobre la Migración y el Asilo,
Sobre este instrumento en concreto, cabe destacar que la comisaria de Interior de la Unión Europea señaló en respuesta a una pregunta elevada al Europarlamento, negando que este pacto impida la regularización de personas migrantes, mencionando que la regularización puede ser una respuesta política adecuada y que la Unión Europea reconoce la soberanía de sus Estados miembros para adoptar regularizaciones de personas migrantes acorde a sus criterios y sus competencias. Creemos que es necesario, creemos además que sacaríamos de la invisibilidad a casi medio millón de personas